por ahí. This meeting is being Ya está grabado. recorded. Pues bienvenidos un poco a todo el mundo. Es un placer presentar hoy a Mario Ticame del Hospital del San Pablo de aquí de Barcelona para que nos presente una sesión de patología degenerativa en columna. Explicaros, como siempre, a los que ya estáis en estas sesiones, que durará aproximadamente una media hora la charla y luego un cuarto de hora antes podéis hacer preguntas en el chat que trasladaremos al ponente y a nuestros expertos hoy, que son la doctora Sira Domènech, la doctora Andrea Alcalá y la doctora Almudena Pérez. Pues muchísimas gracias, Mario, por darnos esta charla y adelante. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Comparto la pantalla. Espero que la veáis. Vale. La vemos. Perfecto. Entonces, gracias, Luis. Buenos días a todos. Yo soy Mario Ticame, neuroradiólogo del Hospital Sant Pau aquí de Barcelona. Hablamos de enfermedad degenerativa de la columna vertebral y mi objetivo de hoy es el de conseguir, si posible, un enfoque estandarizado para una interpretación integral de la patología degenerativa de la columna vertebral, con un énfasis particular en la columna lumbar. Empezamos con conceptos básicos y sobre todo separar lo que son los cambios degenerativos de lo que es la enfermedad degenerativa. Los cambios degenerativos son todas esas alteraciones que a diario nosotros en la práctica clínica vemos en los estudios de resonancia y de TAC que hacemos todos los días, que no siempre y no tienen que estar correlacionados siempre con una clínica, pero pueden ser el proceso natural de un envejecimiento de los pacientes, de las personas, mientras se transforma en enfermedad degenerativa cuando el conjunto de todos los cambios degenerativos producen síntomas. Los síntomas principales de esa enfermedad degenerativa es la lumbalgia mecánica, que se define como un dolor localizado entre las costillas y el límite inferior de las nalgas, habitualmente acompañado de limitación de movimiento, y en ocasiones de dolor referido y radiado a los miembros inferiores. Este dolor no es causado por traumatismo directo, ni fractura, ni enfermedad sistémica, y es originado por estructuras de la columna vertebral. Es una patología con una alta prevalencia, la prevalencia vital es alrededor del 80%, eso significa que prácticamente casi todos de nosotros a lo largo de la vida experimentamos este tipo de dolor, este tipo de patología, es una de las principales causas de incapacidad y bajas laborales y supone un elevado gasto sanitario. Esta imagen de un artículo del American Journal es interesante porque representa las estimaciones de prevalencia específica por la edad de los hallazgos degenerativos de la columna vertebral en pacientes asintomáticos. Entonces vemos cómo la cantidad de cambios degenerativos que vemos con la edad aumenta, ¿no? Y son muy significativos. Entonces, bueno, algunos conceptos básicos para entender el origen de los cambios degenerativos de fisiopatología, que son causas relacionadas con la biomecánica de la columna, ¿no? La ciencia que estudia las aplicaciones de las fuerzas mecánicas sobre la estructura biológica de la columna vertebral. Y entonces el concepto de trauma de duración crónica, que son traumas seguidos que causan lesiones por sobreusos. Estas lesiones se localizan en segmentos específicos en la mayor parte de los casos de la columna, como a nivel cervical, el 5C6 y 6C7, ahí donde tenemos una inversión de la lordosis, y a nivel del L4, L5 y L5S1, ahí donde se desarrolla una mayor carga axial. El concepto de integridad funcional de la columna con las curvas espinales, en cuanto a las curvas espinales sanas y normales, hacen que la columna sea al menos 30 veces más elástica de una estructura recta, y entonces alteraciones de estas curvas condicionan una redistribución de la carga axial que puede ser anómala y entonces llevar a cambios degenerativos. Y luego la alineación correcta de la columna, en cuanto a una alineación correcta, hace que se distribuyan de forma simétrica las cargas. Si hay una alteración en la misma, hay una distribución asimétrica de las cargas y el desarrollo de cambios degenerativos con el tiempo. Solo conceptos básicos muy rápidamente de estudio de imágenes. Estudiamos la columna sobre todo con estudios de RX tradicional, de topografía computerizada y de resonancia magnética. Ya en la radiografía estándar, que es económica y accesible, estudiamos las estructuras óseas, sobre todo la alineación vertebral,
Con el estudio TAC vemos en el detalle las estructuras óseas y patologías óseas específicas, y la resonancia magnética sigue siendo el gold standard para la valoración global de todas las estructuras que constituyen la columna vertebral. Solo algunas recomendaciones para los estudios radiológicos del dolor de espalda: el concepto de que el dolor típico radicular puede esperar antes de hacer prueba de imagen, en cuanto con el tiempo tenemos una alta probabilidad de regresión espontánea de los síntomas, sobre todo en patología como hernias pequeñas, trastornos musculares o extraespinales como neuritis, inflamación muscular. Mientras hacemos una evaluación, y es requerida una evaluación rápida e inmediata, cuando el paciente experimenta este dolor con antecedentes de neoplasia, dolor atípico, déficit neurológico y síntomas locales o sistémicos significativos. El protocolo base estándar por el estudio de la columna lumbar es un protocolo sencillo que prevé secuencias sagitales T1, T2 y STIR, y axial T1 y T2 orientada en sentido del eje mayor del disco. Podemos utilizar secuencias especiales que en la práctica clínica no se suelen utilizar, pero sí que son una herramienta de más que tenemos, como por ejemplo una secuencia saccharida en coronal, ¿no? en la patología como la escoliosis, el utilizar contrastes en diagnóstico diferencial entre fibrosis postquirúrgica y hernia residual, secuencia en fase fuera de fase para diagnóstico diferencial de fracturas patológicas con fracturas osteoporóticas, y secuencia de difusión, secuencias esmelográficas, entre otras. Hablando de semiología esencial, vamos a analizar todos los que son los diferentes puntos que tener presente cuando hacemos un estudio de columna, en particular degenerativa. Eso simplemente es un elenco simple en inglés, A, B, C, D, E, donde para prácticamente no olvidarnos nada, lo que vamos a valorar es la alineación de los cuerpos vertebrales, luego el estudio del hueso, tanto del cuerpo vertebral como de elementos posteriores, el canal vertebral con todo su contenido, el saco tecal, las raíces de la cauda, el cono medular, los diámetros. Luego vamos a mirar todos los que son los cambios degenerativos, y luego everything else, en el sentido que sí incluimos en nuestro estudio el retroperitoneo y también las partes blandas. Entonces, empezando con los cambios degenerativos, el concepto de osteocondrosis vertebral se introduce en el 85 por Resnick. Es un concepto que está estrictamente correlacionado con la degeneración discal, en cuanto se desarrolla en 6 fases. Una primera fase donde hay un decasamiento y una degeneración hialina del disco. Luego se desarrollan microfracturas condrales, la activación condroplástica, neovascularización reactiva subcondral, desmineralización ósea y la última fase es la de osteosclerosis. Es una condición patológica que condiciona síntomas en el 50% de los pacientes, y utilizamos toda la clasificación de Modic del 88, que separa las 3 fases. Una primera fase, que es una fase inflamatoria, donde vemos cambios de las espongiosas subcondrales que son hipointensos en T1 y hiperintensos en T2, luego los cambios de tipo adiposos, MODIC 2, con una hiperintensidad T1 y una hiperintensidad T2, y finalmente los cambios osteoscleróticos con una hipointensidad T1 y una hipointensidad en T2. Concepto de osteofitos. Los osteofitos son unos espolones óseos que se desarrollan y su desarrollo está también estrictamente correlacionado con la degeneración discal, en cuanto reduciéndose la altura y la degradación discal, el complejo discosomático se hace una unidad más móvil. Estas movilizaciones se repercuten sobre las fibras del Charpey, que poco a poco condicionan unas reacciones blásticas, condroblásticas y osteoblásticas, y la formación de los osteofitos. Los osteofitos inicialmente tienen una forma triangular y se extienden horizontalmente. Luego, en fases avanzadas, adquieren forma de gancho y crecen verticalmente y pueden fusionarse formando osteofitos a puente, como en este caso.
Es importante fijarnos en la localización de los osteofitos, porque los que son anteriores, aunque tengan un volumen aumentado, elevado, pueden ser asintomáticos, mientras los que son posteriores y laterales y que se extienden por los foramen de conjunción pueden contribuir a determinar una estenosis del foramen y un posible conflicto radicular juntos con las demás alteraciones degenerativas. Hablando de las articulaciones fascietarias, desarrollan un proceso de osteoartritis que lo vemos en resonancia magnética como un estrechamiento del espacio articular, la esclerosis subcondral, la presencia de quistes sinoviales que se pueden localizar tanto en la porción exterior y tanto como en la porción interna. Eso es importante porque los que son externos no suelen dar síntomas, mientras las que son internas pueden condicionar una reducción del receso lateral y de los foramen de conjunción, condicionando un posible conflicto radicular. Luego, la presencia de osteofitos, el engrosamiento del ligamento laringio, y en las fases más avanzadas, la presencia del fenómeno del vacuum intraarticular con el aire dentro de la articulación y la presencia del líquido intraarticular. Entonces, repito que en la fase más avanzada de osteoartritis severa se puede relacionar con estenosis del receso lateral de los foramen de conjunción y del canal vertebral. Y en fases más avanzadas puede llevar a una fase de inestabilidad vertebral. Cuando hay una degeneración avanzada de las articulaciones fascietarias, se puede llevar a una subluxación y a un aumento del espacio interarticular, llevando a una condición de espondilolistesis degenerativa. La espondilolistesis, bueno, con la palabra que viene del griego, spondylos vértebra o listesis desplazamiento, se define como un desplazamiento de una vértebra en relación a la vértebra adyacente. Se utilizan diferentes clasificaciones. La clasificación de Wells-Newman separa los diferentes tipos por criterios etiológicos y anatómicos, y aquí que aparece la forma degenerativa. La forma degenerativa, por definición, es secundaria a una incompetencia fascietaria asociada a una degeneración discal. Rara vez supera el grado 1, que ahora veremos con las clasificaciones. El arco neural es intacto y puede llevar a una estenosis focal del canal espinal. Se localiza sobre todo a nivel del E4, L5, en el 85% de los casos, y sobre todo a nivel lumbar más que cervical. Solemos ver una anterolistesis respecto a una retrolistesis. El pico en la sexta década y es más común en mujeres que en hombres. Utilizamos la clasificación de Meyerding, que mide el desplazamiento en base al porcentaje de la superficie del platillo superior del cuerpo vertebral inferior, en este caso, y lo separa por grados. Un grado 1, que es el grado más común que solemos ver en la patología degenerativa, el deslizamiento de la vértebra superior va de 0 al 25% del platillo inferior. Luego el grado 2 del 26 al 50, el grado 3 del 50 a 75, el grado 4 del 75 a 100 y luego superior a 100 es un concepto de espondiloptosis. Luego hemos hablado de espondilolistesis, ahora de espondilolisis, conceptos que a veces pueden estar relacionados. El espóndilos, vértebra, lisis, disolución, es la disolución o un defecto de la pars interarticularis de una vértebra. Espondilolisis se localiza sobre todo a nivel de L5, es frecuentemente bilateral. En los TACs lo vemos alrededor del 11.5% de adulto y su etiología es multifactorial, en cuanto se desarrolla por la presencia de microfracturas repetidas a nivel de la pars interarticulares o fracturas por estrés, y es condicionada por factores genéticos y factores biomecánicos y alteraciones biomecánicas. Los factores genéticos como el sexo, sobre todo en hombres respecto a mujeres, y la etnia, vemos que en la raza negra es muy poco común. Los factores biomecánicos como algunas actividades y deportes que condicionan la hiperextensión de la columna,
y algunas alteraciones biomecánicas como la escoliosis, la enfermedad de Scheuermann y la espondilolistesis. Utilizamos la clasificación de Hollenberg para la valoración de los hallazgos de resonancia magnética, que los dividimos de grado de 0 a 4, donde 0 es un hallazgo normal con una señal de beso normal y con la cortical intacta. El grado 1, una reacción de estrés, se presenta con edema óseo mientras la cortical es intacta. El grado 2 presenta una fractura incompleta de una sola de la cortical que no cruza totalmente la pars interarticularis, con presencia de edema óseo. El grado 3 tenemos una fractura completa, aguda, con fractura de ambas corticales, y entonces que cruza completamente la pars interarticularis con presencia de edema óseo. El grado 4 es una fractura crónica sin edema óseo, donde vemos la solución de continuidad de la pars interarticularis. Lo valoramos con estudio con radiografía tradicional, con el TAC y resonancia magnética. El signo típico que es la discontinuidad del cuello del perro escocés a nivel de la pars interarticularis, vemos la solución de continuidad visible también en TAC asociada al signo del anillo incompleto, con esclerosis del pedúnculo contralateral, el signo de la carrilla extra, que no se tiene que confundir en cuanto a la orientación es horizontal y no oblicua, y la cortical ósea irregular. En resonancia magnética podemos en algunos casos ver la solución de continuidad ósea asociada en los grados 2, 3 a la presencia de edema óseo que es hiperintenso en T2 y en STIL. Hablamos ahora de los discos intervertebrales, los discos que están frecuentemente desarrollan cambios degenerativos. El mecanismo patogenético principal involucrado en la enfermedad degenerativa del disco son los traumas agudos, la sobrecarga crónica, estática y dinámica que causa microtraumas crónicos y la disminución de la permeabilidad de los platillos somáticos y que reduce la posibilidad de los nutrientes de llegar al disco, al núcleo pulposo. La deshidratación. El disco pasa por diferentes fases, que son la deshidratación, las fisuras, que son intranuclear y fisura anular, y luego la alteración de los márgenes discales con los abombamientos, el bulging y las herniaciones discales. La deshidratación, vemos en resonancia magnética como un proceso progresivo de reducción de la señal T2 del núcleo pulposo asociada a una reducción de la altura discal. Esto debido a la reducción de los glicosaminoglicanos del núcleo pulposo que se ligan con el agua, ¿no? El sulfato de condroitina que se transforma en el sulfato de queratina, que hace que el disco sea más rígido y entonces reducido de volumen. Las fisuras internucleares, internuclear clefto, son unos hallazgos muy comunes que vemos prácticamente en la mayoría de la resonancia en pacientes superiores a 40 años. Son signos muy precoces inicial de degeneración. Es representado por una banda transversal hipointensa a nivel del núcleo pulposo que representa una transformación fibrosa del mismo que reduce, es signos inicial de reducción del componente de agua hídrico del disco. La fisura anular es causada por una alteración, es unos desgarros de las que son las fibras anulares del anillo fibroso que se dilatan y dejan un espacio que puede ser llenado por líquido o por componente mucoso que se ve así como uno spot hiperintenso en T2, puede ser concéntrica, radial y transversa, la rim lesion. Es útil recordar que las fisuras radiales y las concéntricas son causantes de inestabilidad y aumento de la movilidad de la unidad discosomática. Para aclarar los conceptos de nomenclatura que a veces pueden ser diferentes en los informes, tenemos unas recomendaciones de nomenclaturas de 2014 de la Sociedad Americana y Norteamericana de Spine Neuroradiology
que clasifica las modificaciones de los márgenes discales en bulging, abombamientos discales, que pueden ser circunferenciales o entonces de todo el margen discal o de prevalencia de un lado o del otro, entonces asimétricos. De las herniaciones, que son unos desplazamientos localizados, ¿no?, inferiores al 25% del margen discal, que a su vez se divide en protrusión, extrusión y secuestro. La protrusión se define cuando la base de implantación de la herniación es mayor que su altura. Mientras la extrusión es cuando la base de implantación es más pequeña respecto a la altura del fragmento herniado. El secuestro es cuando hay una solución de continuidad entre el disco y el fragmento discal. Este puede migrar de forma caudal o craneal. Según la localización de las hernias discales, esa puede ser central, subarticular, que es una paracentral, foraminal cuando se extiende por el foramen de conjunción y extraforaminal cuando sobrepasa los márgenes del foramen de conjunción. Bueno, solo brevemente enfatizar que la evolución natural de las alteraciones de los márgenes discales suelen tener un pronóstico favorable, tanto desde el punto de vista clínico, porque entre el 71 y el 95% del paciente presenta una reducción de los síntomas después de un año, tanto desde el punto de vista de la imagen, en cuanto sí a los controles, solemos ver una reducción del volumen de la hernia de la protrusión debido a la deshidratación, fragmentación y fagocitosis del material herniano. También tenemos como radiólogos, neuroradiólogos la posibilidad de utilizar técnicas mínimamente invasivas guiadas por TAC o por escopia para el tratamiento de las protrusiones de las hernias discales, como la disectomía automatizada, la descompresión percutánea por láser y la quimodiscolisis, por ejemplo, con inyección intradiscal de oxígeno ozono o de discogel, que son todas técnicas que tienen una muy buena tasa de éxito y pocas complicaciones. Entonces la podemos considerar como opciones terapéuticas antes de llegar a fases más avanzadas como la cirugía. Todos los cambios degenerativos en el conjunto pueden condicionar las que son estenosis del canal espinal y estenosis de los forámenes de conjunción. En particular, la estenosis del canal espinal se clasifica según Arnoldi en una estenosis congénita que puede formar parte de síndromes esqueléticos como el síndrome de Morchio, la condroplasia, el síndrome de Down, o puede ser idiopática, que se caracteriza por cortedad y grosor de los pedúnculos, cortedad de las láminas y orientación sagital de las articulaciones facetarias. La estenosis adquirida es secundaria a los cambios degenerativos óseos y discales que hemos visto anteriormente, que en el conjunto pueden condicionar una reducción del canal mismo. Y luego una estenosis mixta, que es causada por anomalías degenerativas en pacientes que ya de base tienen un canal espinal constitucionalmente estrecho. La clasificación que utilizamos es la clasificación de Lee, que separa en 4 grados según la ocupación de espacio del canal espinal, hasta un grado 4, que es un grado avanzado, donde hay una estenosis severa y un agrupamiento de las raíces de la cola de caballo, y podemos experimentar el fenómeno de las raíces nerviosas redundantes, que podemos ver en resonancia como unas raíces engrosadas y engurgitadas, secundariamente al aumento de presión intratecal, que condiciona una ingurgitación venosa y lesiones isquémicas radiculares, que se presentan con esta ingurgitación de las raíces. Asimismo, los diferentes cambios degenerativos que hemos visto pueden condicionar estenosis del receso lateral y de los forámenes de conjunción. También utilizamos una clasificación de Lee que divide en 3 grados. Un primer grado cuando hay una reducción de lo que es la grasa periradicular en un eje lateral o en un eje anterosuperior. El grado 2 es cuando la vemos obliteradas completamente, y el grado 3 cuando al grado 2 se añade una compresión y una distorsión de la raíz nerviosa. Eso sí que puede condicionar una clínica de tipo radicular.
Entonces, para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Volvemos a la imagen, ¿no? A la diapositiva inicial, que es muy indicativa, donde vemos la cantidad de los hallazgos, ¿no? La gran prevalencia de los hallazgos degenerativos que vemos en nuestro estudio de imagen de resonancia magnética y a lo largo de la vida de los pacientes, y cómo vamos a prácticamente verlo en la gran mayoría de los estudios que hacemos a diario. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál de todos estos hallazgos radiológicos realmente cuentan? Y la respuesta es los que son clínicamente importantes. Aquí en este estudio enumeran los que, según ellos, son realmente clínicamente relevantes, pero en general nosotros podemos decir que como radiólogos, nuestros informes deberían evitar de ser una enumeración enciclopédica de hallazgos degenerativos, intentando enfatizar los puntos sobre los hallazgos que realmente pueden condicionar una clínica del paciente, así para enfocar al paciente realmente a un tratamiento dirigido por su patología. Entonces, los mensajes son que la enfermedad degenerativa de la columna vertebral es una enfermedad con elevada prevalencia. Los hallazgos radiológicos deben interpretarse en el conjunto con los síntomas del paciente. La interacción con los clínicos es muy importante, ¿no? Y discutir de los hallazgos tanto en comité como directamente, en cuanto muchas de las anomalías descritas en los informes radiológicos corresponden al proceso normal del envejecimiento. Luego, tanto los radiólogos como los clínicos, al interpretar estudios de imagen de la columna degenerativa, deben estar familiarizados con la historia natural, los efectos del envejecimiento y la relevancia clínica de los hallazgos radiológicos. Gracias. Muchas gracias, Mario, por la charla. Pues si queréis, damos paso un poco. Tenemos una reflexión más que una pregunta de la audiencia, de Vicente Álvarez en concreto, que te la transmito a ti si quieres, Mario, y también un poco al resto de los expertos. En principio, la reflexión dice que mientras la inteligencia natural no sea capaz de gestionar el problema que está generando la excesiva petición de pruebas, la artificial no contribuirá a resolver este problema, ¿no? Y dice que teniendo en cuenta el componente de medicina defensiva que tenemos detrás de todas estas solicitudes, sí sería apropiado hacer básicamente secuencias que simplemente descartaran patología, por ejemplo un tumor o una patología infecciosa, y redundando más en estudios más cortos, ¿no? Es decir, que limitemos un poco estas secuencias, un poco transmitíroslo y si queréis darnos vuestra opinión, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, gracias por la pregunta porque es muy... Creo que todo el mundo experimentamos este tipo de problemas y intentamos hacer algo al respecto, intentando velocizar y agilizar los estudios que sabemos ya por información clínica o por imágenes previas en el conjunto de los hallazgos del paciente que pueden ser menos relevantes desde el punto de vista clínico y de la sintomatología, entonces ir más rápido. Nosotros, por ejemplo, una secuencia básica de columna vertebral que dura... No dura mucho realmente, es una secuencia bastante rápida, son secuencias bastante rápidas, se puede reducir, por ejemplo, con el uso de Dixon, ¿no? Y entonces tener el T2 y el STIR a la vez, intentar reducir los tiempos. Esto podría ser, por ejemplo, una opción para los casos así menos clínicamente relevantes. Una pregunta que os quería transmitir un poco a todos, que supongo que también la percibís. Hay también mucha tendencia ahora a pedir resonancia y TAC en el mismo paciente y en el mismo tiempo. ¿Necesariamente eso creéis que aporta información a ambas pruebas? ¿Se podría prescindir de una de las dos? Hombre, yo creo que ahora mismo con las secuencias de Zero Echo Time o algunos equivalentes de gradientes 3D T1 nos ayuda bastante con la reso, ¿no? A quitarte el TAC. Vamos, yo creo que
que son de bastante ayuda. Es verdad que en algunos casos, sobre todo si la patología es ósea, ¿no? Pues sí que nos puede venir bien el TAC. Pero yo creo que con esas secuencias ahora mismo, por lo que viene siendo patología degenerativa, yo creo que es fácil quitarse el TAC. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay que reservar el TAC cuando tienes una lesión claramente ósea que necesitas caracterizar de una forma más avanzada para tener una información más clara sobre la matriz. Pero en patología degenerativa, posiblemente con resonancia, debería ser suficiente y tenemos que trabajar en disminuir la duplicidad de pruebas complementarias. La demanda está disparada, nos ocurre a todos y tenemos dos grandes problemas en el siglo XXI, aparte de la inteligencia artificial, que la vemos como una amenaza, son la demanda y que estamos sobrecargados de estudios, todos los radiólogos. Con una población cada vez más envejecida, cabe esperar que estos cambios degenerativos sean cada vez más frecuentes y lo que no podemos es llenar las máquinas con cambios degenerativos, sobrecargar al radiólogo, es decir, tenemos que trabajar en acortar protocolos, seleccionar mejor los pacientes, perfilar qué tipo de paciente hay que hacerle una exploración y estoy de acuerdo, intentar no duplicar exploraciones. Sira, ¿tú también estás un poco de acuerdo con este? Sí, muchas veces, bueno, yo como trabajo en primaria, muchas veces piden duplicado para ver quién gana, ¿no? Quién se hace primero, sin ningún otro criterio más que intentar, ¿no? El TAC intentamos, tenemos una saturación de la resonancia muy importante y el TAC intentamos aconsejar que en gente mayor, en que ya prevén que igual, no sé, un control para poder hacer una intervención sobre una intrapofisaria, para poder pinchar, intentar dirigir allí o para patología ósea, pero esto es como una plegaria al aire, porque piden por necesidad, por presión asistencial. Yo creo que el criterio pasa a un segundo lugar cuando hay mucha presión. Entonces, yo creo que los que tenemos que gestionar cómo y quién y cuándo tenemos que ser nosotros, ¿no? Entonces, poder acordar, consensuar y después ejecutar, ¿no? Si tú me estás pidiendo esto a la vez, pues anularé una y que no se vea a la gente tampoco, que no se lo tomen algo personal, me has anulado una prueba, etc. Es un problema mucho de gestión, yo creo, porque los criterios clínicos al final nadie los puede discutir, porque esto es tan evidente ¿no? con la sesión que nos ha hecho Mario, pues es muy evidente. El problema es el día a día. Nos puntualiza Joaquín Asensio desde la gente que está viéndonos que el TAC y la resolución de los neurocirujanos y que muchas veces el TAC es para planificación quirúrgica. Bueno, puede ser que sea un poco así. Y nos pregunta Esteban Mayayo que qué importancia le dais a la atrofia grasa de la musculatura paravertebral. Bueno, tiene una relevancia desde el punto de vista clínico y de las sintomatologías en el conjunto con los demás hallazgos que existen en una columna degenerativa. La atrofia grasa probablemente estará correlacionada con otros hallazgos que vemos en resonancia magnética y en el conjunto puede seguramente ser un factor que contribuye a la sintomatología del dolor del paciente. Entonces sí que yo diría que cuando, como decíamos antes, ¿no? en la presentación, también es importante valorar lo que es everything else. Además de la columna en sí, todo lo que está incluido en el campo de exploración. Entonces el retroperitoneo y las partes blandas que tienen la misma importancia. Si vemos hallazgos que realmente desde el punto de vista radiológico nos parecen significativos, seguramente van reportados en nuestros informes. No. ¿Qué secuencias un poco básicas de resonancia magnética recomendaríais o hacéis en vuestros servicios? Un poco en una patología degenerativa de columna. ¿Qué estudio básico de resonancia hacéis? Lo de siempre, básicamente. T1, T2, STIR. Y en la columna depende, ¿no? En la columna cervical sí que hay como un poquito más de escuelas, ¿no? Hay gente que hace solo el gradiente, hay gente que también añade el T2. En mi hospital se está haciendo también un 3D T2 que dura 4 minutos, que es isotrópico,
y la verdad es que ayuda mucho en la columna cervical en los forámenes, no añade mucho tiempo, francamente, la verdad es que se agradece, es una secuencia que se agradece. Y luego nosotros, bueno, yo trabajo en la privada también, y en adolescentes sí que le añadimos el equivalente al Zero Echo Time, ¿no? en las columnas lumbares para ver las listesis, las espondilolisis, que ayuda bastante, ¿no? Porque muchas veces con las secuencias básicas, si no tiene edema, te queda duda, ¿no? Pero vamos, en columna estándar degenerativa hacemos lo de siempre. Nosotros igual, nosotros quizá en la columna lumbar intentamos hacer los axiales paralelos al disco, ¿no? Para intentar valorar solamente el área discal. Y si el paciente no es extremadamente colaborador, podemos jugar con los Dixon, ¿no? Para obtener varias secuencias en un mismo tiempo. Pero sí, estoy de acuerdo con Andrea. Son secuencias muy estandarizadas y muy recomendadas por la literatura. Y rápida, sobre todo volviendo al discurso anterior, para agilizar suelen ser secuencias rápidas que solo implementamos con secuencias especiales o si realmente necesitamos y vemos hallazgos significativos. Lo que decimos, podemos implementar con secuencias de fase y fuera de fases, con adquisiciones coronales, según el paciente, según el estudio. Pero el estudio básico, como nosotros también hacemos el mismo, lo que decía Andrea y Almudena, rápido, T1, T2, STIR sagital y axial T1 y T2 orientados sobre los discos. Nos pregunta Vicente Álvarez si sería deseable suprimir el T1 sagital, ya que tenemos el axial e introducir un coronal en su lugar. Sí, el T1 sagital da mucha información, ¿verdad? Cuesta perderlo. Nosotros nos estamos planteando en primaria, nosotros solo hacemos el T1 sagital y un T2 Dixon, y en axial hacemos T1 y T2, pero estamos planteándonos incluso el axial T1, si tienes el sagital T1, que ahora son súper, ¿no? Bien, tiene muy buena señal, tiene muy buena resolución, nosotros estamos planteando de dejar de hacer el axial T1. Hablo de primaria, patología degenerativa y paciente muy mayor, que además el estudio largo tampoco ya ni lo aguantan, ¿no? Normalmente, o les cuesta, hay bastante más movimiento. Pero el sagital T1 a nosotros nos ayuda un montón. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, preferiría suprimir el axial que el sagital. Total. Sí, nosotros no hacemos así el T1. Yo creo que el sagital T1 te da mucha información incluso para caracterizar lesiones, ¿no? A veces te encuentras alguna metástasis y te ayuda, te ayuda a ver que es un componente celular y que yo no lo suprimiría. Y tampoco le veo mucha ganancia a lo mejor adquirir una secuencia en plano coronal. No le veo especial interés. No sé vosotros lo que opináis. Yo lo mismo. De acuerdo. Hacemos un localizador coronal, solo para localizar, con bastantes cortes de baja resolución, y básicamente nos ayuda para ya plantearnos después las escoliosis, cómo van a ir con los sagitales y cómo lo vamos a ver. Son 6 cortes y solo nos dan pistas, pero una orientación coronal, bueno, te da una mirada rápida y lo utilizamos como localizador. Perfecto. Pues no tenemos más preguntas de la audiencia. Si queréis, ya estamos acabando. Que os dejo una reflexión a cada uno de vosotros para finalizar la charla, y si queréis ya la damos por concluida. Si quieres, empezamos contigo, Sira. Bueno, la charla y la descripción de los hallazgos me ha parecido, muy espectacular y contundente. Para mí, lo que sí que ¿no? Lo que al final que ha sacado la diapositiva de hallazgos clínicamente representativos o no, sí que creo que sería importante de nuestras conclusiones poder solo, en vez de concluir repitiendo todos los hallazgos, ¿no? Que es una práctica bastante extendida, ¿no? Poder decir cambios degenerativos y solo en la conclusión hablar de lo que puede ser significativamente, representar algo clínicamente. Para mí es lo que yo pienso, me plantearé incluso de hacer una plantilla de conclusión en cambios degenerativos y proponerla a los compañeros, a ver si no volver a describir lo degenerativo e intentar solo nombrar lo que puede ser clínicamente significativo, porque aquí igual sí que van viendo que, ¿no? Aquí sí puedes dar
una ayuda, ¿no?, al que te hace la solicitud. Gracias, Ira. Almudena. Bueno, yo primero de nada, Mario, felicidades, enhorabuena por la charla, lo has descrito de una forma magnífica, resumida, ordenada. Yo me quedaría con la idea de que necesitamos emplear informes estructurados cada vez más, pero de forma especialmente incisiva. Cuando estamos haciendo una descripción amplia de hallazgos degenerativos, son informes largos, son informes que pueden ser complejos para interpretar por el clínico. Es decir, cuando tengo muchos cambios degenerativos, necesito entender exactamente dónde está el problema, dónde es el mayor de los problemas, hacer una buena correlación con la clínica. Entonces, yo creo que en este sentido los informes estructurados son fundamentales, tenemos que trabajar en ellos y tienen que ser una máxima para el radiólogo en la ejecución de la lectura radiológica. Además, disminuyen la variabilidad entre observadores. Entonces, creo que tiene que ser necesario y que todos intentemos trabajar e implementar este tipo de informes en nuestro medio de forma común. Muchas gracias, Almudena. Andrea. Bueno, primero enhorabuena, Mario, por esta charla tan elegante y al grano. La verdad es que es una charla preciosa. Por no repetir, que estoy totalmente de acuerdo con Sira y Almudena, incidir en la parte, como he dicho antes, preradiológica, que probablemente estamos haciendo demasiados estudios y que también está en nuestra mano, ¿no?, ayudar a filtrar a esos pacientes, y que en ese campo también se están desarrollando nuestra temida inteligencia artificial, ¿no?, que ahí sí que nos puede ayudar muchísimo a filtrar qué pacientes son prioritarios, etcétera, siempre con los criterios de los clínicos que también deben de figurar, ¿no?, y poder ayudar en la planificación de agendas y pues, priorizar pacientes, incluso en la protocolización de los estudios, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pues Mario, si quieres ya finalizar y todo tuyo. Sí, yo solo quiero enfatizar un concepto que ya hemos dicho, pero es importante tenerlo bien presente, que es la discusión y la correlación y todo lo que es hablar, comité, discutir los hallazgos junto con los clínicos. Somos médicos, somos radiólogos, somos médicos como los demás, y la parte clínica también nos interesa. Y más aún en este tipo de patologías donde la correlación clínico-radiológica es fundamental para todo lo que son los steps siguientes para el paciente. Y sí, por nuestra parte radiológica, es importante y tenemos que enumerar y reportar todo lo que son los hallazgos que vemos, pero al final del todo, junto con el clínico, tenemos que ir directos a los que son los hallazgos que en este momento a este paciente le están encajando la clínica, para intentar un abordaje preciso y enfocado en la patología del paciente y para intentar solucionar su problema. Sí, esta es mi visión. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación hoy y un placer. Ya nos veremos por ahí en este mundo radiológico. Un saludo a todos y gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Amigos, Buen día. gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.